La palabra de Dios, o la Biblia, cuenta en Daniel capítulo 3, versículos del 13 al 18, dice la Escritura: Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abed-nego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: Es verdad, Sadrach, Mesach y Abed-nego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adorareis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mi mano? Sadrach, Mesach y Abed-nego, dice la Escritura, respondieron: Rey Nabucodonosor, diciendo: No es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh Rey, nos librará. Y si no, sepa, oh Rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. En este momento, el rey Nabucodonosor manda, dice la Escritura, y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abed-nego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Nabucodonosor está lleno de ira, pero Sadrach, Mesach y Abed-nego no temblaron frente al rey Nabucodonosor, no tuvieron miedo frente al rey Nabucodonosor, ni siquiera frente al horno de fuego. ¿Por qué? ¿Qué sucede en ese momento? Mirando la corriente del mensaje, mirando el fluir del mensaje, ellos poseían un testimonio absoluto. Ellos estaban creyendo en un Dios absoluto. ¿Qué quiere decir un Dios absoluto? Un Dios absoluto quiere decir un Dios que es entero, un Dios que es verdadero, un Dios que es completo. Y es nuestro Dios, el mismo Dios que cubrió a Sadrach, a Mesach y a Abed-nego, que está hoy con nosotros a través de Jesucristo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces, ¿qué conocieron Sadrach, Mesach y Abed-nego en ese momento para que ellos no tiemblen frente al poder de Nabucodonosor, que era un rey muy poderoso en ese tiempo? Ellos conocían el problema fundamental del hombre. Ellos se pararon no frente al rey Nabucodonosor, se pararon frente al problema fundamental del hombre de Génesis capítulo 3, versículos del 1 al 6. Se pararon firme ante el pecado, se pararon firme ante la maldición, se pararon firme ante el poder de Satanás espiritualmente. Ellos conocieron el pacto y el problema fundamental por el cual el hombre fue separado de Dios. Ellos no estaban luchando contra el rey Nabucodonosor que había conquistado. Ellos estaban salvando el mundo a través del poder del Evangelio como remanentes de esa época. Ellos conocieron el problema espiritual del hombre. Todos los hombres, dice la Escritura, que cuando sonaba el tamboril, cuando sonaba la zampoña, cuando sonaba el salterio, toda la humanidad, todos los hombres de esa época se postraban ante la estatua de oro. ¿Qué quiere decir eso? Que hacían idolatría. Pero ellos tres no se postraron frente a la estatua de oro. ¿Por qué? Porque ellos conocieron el problema espiritual del hombre. Una persona separada de Dios, muerta espiritualmente, una persona que está bajo los 6 estados del no creyente, va a buscar a Dios en su fuerza, va a buscar a Dios a través de su métodos religiosos. Pero Sadrach, Mesach y Abed-nego, ellos conocieron el problema fundamental y dijeron: no es necesario que nos postremos frente a la estatua de oro. No es necesario. ¿Por qué? Porque nosotros creemos en un Dios vivo que está en espíritu con nosotros. Entonces, ellos conocieron el problema espiritual del hombre. ¿Cuál es el problema espiritual del hombre? Génesis 3, 16 al 19. El problema de dolor todos los días. El problema de fracasos, espinos y cardos.
el problema de maldición todos los días, el problema del esfuerzo del hombre por querer ser feliz, el problema del hombre por querer volver a Dios con su método, con su fuerza, sin tomar el Evangelio, sin tomar a Jesús, el Cristo, como único Señor y Salvador. Entonces, Sadrac, Mesach y Abed-Nego conocieron el problema fundamental, conocieron el problema espiritual de la humanidad. Ellos miraban que los hombres que se postraban frente a la estatua de oro del rey Nabucodonosor estaban siendo sometidos espiritualmente a la idolatría. Estaban siendo sometidos espiritualmente, físicamente, y estaban creando un desastre generacional en esa época. Pero Dios escogió a Sadrac, a Mesach y a Abed-Nego y a Daniel para que en esa época se paren firmes y puedan restaurar el Evangelio. Y de esa forma Dios nos llama hoy a nosotros, en este lugar y en el lugar donde tú te encuentras, en el mundo entero, para restaurar el Evangelio de Cristo, para no postrarnos frente a la estatua del rey Nabucodonosor, sino para realmente pararnos firmes como remanentes y saber que quien está con nosotros es el Espíritu de Dios, que no lo vemos, pero que mora en nosotros y que además tiene un poder absoluto sobre nuestra vida, que nos trae bendición completamente donde quiera que vayamos. Esa es la respuesta que Jesús, cuando hace la pregunta a sus discípulos en Mateo 16, del 13 al 20, Jesús pregunta: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Quién decís vosotros quién es el Hijo del Hombre? Y el Señor hoy nos llama y nos dice: ¡hey! ¡hey tú! ¡hey remanente! ¡hey anciano! ¡diácono! ¡diaconisa! ¡creyente! ¿Quién decís tú quién soy yo? Dice Jesús. Te pregunta hoy Jesús a través de la palabra en Mateo 16, 15. Tú, hijo mío, tú que crees en mí, que vas a la iglesia los domingos, que oras todos los días, tú que tomas tu palabra, que tomas la Biblia diariamente, tú que te levantas y que miras al cielo y alzas tus brazos, ¿quién decís que soy yo hoy en este momento? ¿Y qué respondemos nosotros a esa pregunta cuando escuchamos la voz de Dios a través de la palabra que la leemos y Dios nos pregunta: hey, Jesús nos pregunta: hey, ¿quién decís tú quién soy yo? ¿Qué contestamos nosotros? ¿Tú eres? ¿Tú eres? ¿Tú eres? ¿Tú eres? El Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Tú eres? El Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y esa respuesta va a traer a nuestra vida bendición. Yo lo creo. Yo lo creo completamente. Cuando Jesús nos pregunte cada mañana, cuando vemos nuestra Biblia y nos pregunte: ¿quién decís tú quién soy yo? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Y esa bendición va a traer a nuestra vida una seguridad absoluta, completa, entera, verdadera. Sadrac, Mesach y Abed-Nego se pararon con esa seguridad absoluta frente al rey Nabucodonosor, frente a la estatua del rey Nabucodonosor. Pero no se pararon frente a la estatua del rey Nabucodonosor físicamente. Ponte a pensar en esto. Cuando va a los ídolos una persona, y esto lo sabemos, vemos al ídolo físicamente levantado de diferentes formas. Puede ser un Cristo grande con los ojos abiertos, puede ser una cruz, puede ser una piedra. Cuando uno va a Tegu, aquí en las montañas altas, y sube a la cima más alta, hay un Buda de piedra muy grande ahí que la gente sube a adorar. Pero ponte a pensar en esto: cuando una persona, y los que hemos experimentado en cierta forma la idolatría antes de conocer el Evangelio, cuando una persona se apostra frente a algo físico, en realidad no está sirviendo a esa piedra, en realidad no está sirviendo a esa cruz, no está sirviendo a esa montaña, está sirviendo a un mundo espiritual o de oscuridad que está atrás de eso, que viene a arrollar tu vida, que viene a arrollar tu familia, que viene a destruir nuestras naciones y que viene a traer maldición de generación en generación. Por eso Sadrac, Mesach y Abed-Nego entendieron el testimonio absoluto, que no era frente a la estatua de oro, que no era frente al rey Nabucodonosor, sino que era frente a todas las tinieblas que venían atrás de ellos, que traían destrucción y maldición al mundo entero.
Y por esa razón se pararon firmes para dar testimonio absoluto del Dios Altísimo. Es una batalla espiritual que libramos. Cuando nos reunimos acá los domingos y oramos en el nombre de Jesucristo y Dios permite que la palabra salga en nuestro idioma a través de este culto, estamos librando una batalla espiritual donde tenemos victoria. El nombre de Jesucristo nos trae a nosotros 5 seguridades en nuestra vida de fe, que fueron las 5 seguridades que probablemente experimentaron Sadrac, Mesach y Abed-Nego en su época, así como todos los remanentes. ¿Y cuál es la primera seguridad que nosotros tenemos que vivir? ¿O cuál es el testimonio absoluto que los creyentes deben disfrutar en esta época? Primero tenemos que tener la seguridad de salvación. La seguridad de salvación. Pase lo que pase en mi vida, así esté a punto de ser lanzado al horno de fuego 7 veces más fuerte de lo normal, así esté a punto de enfrentarme al poder de la oscuridad más oscuro, como la idolatría en nuestros lugares hispanohablantes, tengo que pararme firme con mi seguridad de salvación. Y mi problema no puede ser mayor que mi fe. Mi problema no puede ser mayor que la fe en Cristo Jesús. El problema de nuestros países no puede ser mayor que la fe en Cristo Jesús. El problema económico, social, no puede ser mayor que nuestra fe en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque la palabra nos da una promesa absoluta y nos dice en 1 de Juan 5:10, el que cree en el Hijo de Dios tiene testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque ha creído en el testimonio que Dios, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y la Escritura dice, y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. ¿Y quién es el Hijo? Jesús, el Cristo. Estas cosas, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Por lo tanto, nosotros como creyentes tenemos vida en Cristo Jesús. Un testimonio absoluto, entero, completo, verdadero. No es mi problema, es el Evangelio, es Cristo, mi Señor y mi Salvador. No es el problema de idolatría que sufren nuestras naciones. No esas estatuas gigantes de oro que hay en nuestras naciones, que se llama idolatría, como en la época de Sadrac, Mesach y Abed-Nego. Es el poder de las tinieblas, el pecado, el problema fundamental de maldición. Y hoy el Señor está llamando a una generación. Y no me malentiendan cuando digo una generación. No solamente estoy hablando de los jóvenes cuando digo una generación. O no solamente la palabra habla de jóvenes cuando habla de una generación. Está hablando de la generación en la que te tocó vivir a ti. Tu generación, porque aún tú todavía estás en esta tierra. Tu generación, no importa la edad que tengas, tu generación necesita una respuesta. Y esa respuesta la tienes tú, que es el Evangelio de Jesucristo. Por eso Dios usó a Moisés de 80 años como lo usó a José de 30. Porque era esa generación que necesitaba la respuesta. Y tu generación, más allá de tu edad, necesita la respuesta que es Cristo Jesús. Pero necesitamos pararnos con seguridad de salvación. La segunda seguridad que tenemos que disfrutar es la seguridad de respuesta a la oración. Sadrac, Mesach y Abed-Nego estaban seguros que Dios no los abandonaría. Estaban seguros que Dios los protegería. ¿Y cuál fue la oración de Sadrac, Mesach y Abed-Nego en el momento que el rey Nabucodonosor quiso ponerlos a ellos en el horno de fuego? La oración fue la siguiente. Podemos ver el versículo 17, dice: he aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Fue la oración de Sadrac, Mesach y Abed-Nego. Una oración simple, una oración sin muchas palabras. Dios poderoso y Señor y esto y ahí. El pastor Río siempre nos enseña a nosotros también cuando va al seminario, nos decía, a veces hay personas que van a orarle a Dios así, Señor, que está bien, es válido también, pero nos decía, ¿acaso ustedes cuando van a su papá o a su mamá a pedirle algo le dicen, mamita grande, preciosa, mira, te amo con todo mi corazón, necesito un sol o un dólar? ¿Acaso hacemos eso? O le decimos, papá inmenso, papá, gran papá, eres el mejor papá del mundo, Señor, te pido, Padre mío, que me des permiso para ir a la fiesta. No hacemos eso, ¿verdad? Ahora los jóvenes, hasta mi generación, creo que era viejo, ya era eso. O a la mamá, por favor, préstame el carro. Ni siquiera por favor, a veces la mamá preguntaba, ¿dónde está? Salió en el carro, se fue. A veces ni pedimos permiso, bien. A veces ni se pide permiso.
Pero Sadrac, Mesach oraron de una manera simple. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego. Oraron tranquilos, dijeron su seguridad en su respuesta a la oración. Dios no me va a dejar solo. Dios no nos deja solo en ningún momento de nuestra vida, las 24 horas, cuando estamos en Cristo Jesús. Dios no deja solo a su pueblo. Por esa razón levantó a Daniel, a Sadrac, a Mesach y a Abed-Nego para salvar esa época, porque ellos poseían la respuesta absoluta, que es el Evangelio en esa época. Y hoy nosotros poseemos esa respuesta, que es la respuesta, que es Cristo ya resucitado y que está vivo junto con nosotros hasta el día de hoy. Y oro para que el Señor los bendiga en el nombre de Jesucristo a través de esta seguridad de respuesta a la oración. Vino un problema, Señor, tengo esa circunstancia. Padre, en el nombre de Jesucristo, no dejes por nada del mundo que este problema pueda parar el plan de Dios en mi vida. Simple, en el nombre de Jesucristo. Señor, por nada del mundo permitas que este problema me engañe para no disfrutar del poder del Evangelio. Sencillo, Señor, así este problema me haga entrar al horno de fuego 7 veces caliente para destruirme. Señor, yo confío en que tu palabra y tu poder y tu evangelio es mucho más que el poder de la oscuridad y este problema, en el nombre de Jesucristo. Y me paro firme con el evangelio donde quiera que esté, donde quiera que voy. Tengo seguridad de la respuesta a la oración. Juan 16:24. El Señor dice: todo lo que pidas en mi nombre yo lo haré. Son las palabras de Jesús. En Jeremías 33:3, Jeremías nos enseña algo maravilloso. Clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Cuando Sadrac y Mesach entraron al horno de fuego, el Señor les mostró esas cosas grandes y ocultas que ellos no conocían, que era el poder sobrenatural de Dios a través de sus ángeles protegiéndolos. Ellos no conocían hasta que lo experimentaron. Pero creyeron, ¿por qué? Porque tuvieron fe, tuvieron la respuesta absoluta, tuvieron el testimonio absoluto. Y no solamente eso, sino que tenemos también la seguridad de la guía del Espíritu Santo con nosotros. Para Sadrac, Mesach y Abed-Nego o Daniel hubiera sido muy fácil salir huyendo de Babilonia en esa época, dejar todo y huir por los campos y por las montañas y meterse en lugares recónditos donde nadie los podía haber cogido o encontrado. Hubiera sido fácil para ellos hacer eso, porque conocían el área, era su terreno, conocían las montañas, conocían los lugares aledaños y podían haber huido. Como José o como David pudo también haber huido del filisteo incircunciso que era Goliat. Yo hubiera dicho: no, ese no es mi problema, que hay un ejército que le grito pelee, pero no. Se paró firme frente al problema y recibió la guía del Espíritu Santo, al igual que Sadrac, Mesach y Abed-Nego. ¿Y qué es recibir la guía del Espíritu Santo? Muchas veces confundimos esto con otras cosas. Confundimos esto con nuestros pensamientos, confundimos esto con nuestras habilidades, confundimos esto con nuestra profesión, o confundimos esto con nosotros querer ayudarle a Dios. ¿Qué es recibir la guía del Espíritu Santo realmente? Es enfrentar el problema, pero no con nuestra capacidad, sino con el poder de la oración, con el poder del Espíritu de Dios. Señor, tengo este problema, te pido que me guíes a través de tu Espíritu Santo. ¿Cómo puedo entrar en este lugar? No voy a huir de este problema, no voy a huir del problema de mis padres, no voy a huir de mi problema económico, no voy a huir del problema de la iglesia, no voy a huir de mi problema de mi nación. Voy a enfrentarlo con el poder del Evangelio, voy a enfrentarlo con el poder de la palabra de Dios, voy a enfrentarlo con el poder del Espíritu Santo, voy a enfrentarlo con el poder del evangelismo. ¿Y qué es el poder del evangelismo? Es el proclamar a Jesucristo, es el compartir el mensaje de la salvación. Es tremendo cuando podemos cerrar los ojos para orar con Dios. No sé, creo que acá todos han dado un beso, ¿verdad? Alguna vez en su vida han dado un beso. O muchos besos, tal vez. Y yo hasta el día de hoy no conozco a ninguna persona que haya dado un beso con los ojos abiertos. No sé, pero nadie da un beso así, ¿no? ¿Verdad? Todos cerramos nuestros ojos cuando damos un beso, porque queremos sentir el amor, queremos sentir los que están enamorados o los que estamos enamorados de nuestras esposas o de nuestros esposos, de nuestros novias o novias. Cuando damos un beso, cerramos los ojos porque queremos sentir esa esencia pura en los labios de nuestra pareja.
y dar ese beso con amor y sentir ese beso con amor. Y cuando nosotros oramos, debemos conectarnos con Dios con esa pasión por el Evangelio. Debemos conectarnos con Dios por esa gratitud de tener salvación, de conocer la palabra. Tenemos que conectarnos con esa gratitud de no fiarnos en nuestro corazón y apoyarnos en nuestra propia prudencia, sino realmente reconocerlo a Dios primero ante todas las cosas y caminar con ese Proverbio 13, el 5 al 6, con la seguridad que Dios nos va a guiar a través del Espíritu Santo, no importa cuál sea la circunstancia. Y entramos en oración, como Juan 16, 13 nos dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él nos guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que harán de venir. Dios te va a hablar a tu corazón a través de la palabra, si tú te conectas con Él. Si tú oras, si tú miras tu palabra, si tú tomas el mensaje del púlpito, si tú tomas tu mensaje diario a través de la oración, tomas el mensaje que se comparte a través de, no sé, tienes de repente un grupo de oración, tienes un grupo de repente de tu país, también te mandan la palabra, las iglesias donde has congregado antes. Son cosas que Dios también usa para guiarnos espiritualmente. No solamente nosotros queremos decir que lo que sale de acá tiene que ser lo real o lo verdadero. No, porque acá somos gente que venimos de diferentes iglesias en nuestros países y yo conozco personas que mantienen relación con sus iglesias todavía afuera. Y cuando sus pastores les mandan palabra de allá, de sus países, tomen esa palabra también como la palabra de Dios, conectando al Evangelio de Jesucristo, para que puedan realmente experimentar la guía del Espíritu Santo donde quiera que estén, donde quiera que vayan. No se alejen de sus iglesias, no se alejen de sus líderes que los quieren y los aman y están orando por ustedes también en sus países. Mantengan esa relación espiritual con ellos. Es importante que el pueblo de Dios mantenga esa comunión donde quiera que vayamos. Y la seguridad del perdón de pecados es la cuarta seguridad. Sí, Dios perdona nuestros pecados diarios que hacemos, los perdona. Es cierto eso. En 1 de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y Sadrach, Mesach y Abed-Nego nos enseñan que Dios perdona los pecados. Ellos se pararon como testigos y Dios perdonó el pecado de ese momento a través de estos tres jóvenes que tomaron la palabra de Dios, que tomaron el Evangelio. ¿Y cuál es ese pecado que Dios perdonó? La ignorancia, como hizo Oseas 4:6, de no conocer el problema fundamental de separación, de no conocer la maldición, de no conocer las obras del diablo, las obras de Satanás. Y Dios puede perdonar el pecado de nuestras naciones hispanohablantes, de la idolatría, la destrucción, el desastre, la violencia, a través de nosotros que poseemos el pacto y la iglesia de Cristo que está en todos los campos hispanohablantes. Nehemías, capítulo 1, cuando Nehemías se enteró que los remanentes de Israel habían quedado desolados y destruidos, Nehemías dijo una oración importante y dijo: Señor, perdona a tu pueblo, permítenos mirarnos nuevamente a ti, como nos has enseñado a través de Moisés, para restaurar el pacto, para restaurar las murallas de Jerusalén y sus puertas. Y porque Nehemías oró con esa pasión por restaurar el Evangelio en esa época, Dios levantó a ellos una generación de remanentes, y nosotros hoy le podemos decir: Señor, perdona nuestro pecado de idolatría, perdona nuestro pecado de misticismo, perdona nuestro pecado de nuestros antepasados, de no conocerte, por no conocer tu palabra, por no conocer en espíritu lo que nos enseñas a través del Evangelio. Y Dios puede obrar a través de nosotros y a través de las iglesias que se juntan en oración a través de la palabra para que el Evangelio sea restaurado. Dios puede hacer esa obra en el nombre de Jesucristo. Es la seguridad del perdón de pecados. Nosotros, tú puedes salvar a tu nación, tú puedes salvar a tu familia, porque a través de tu vida, que tienes a Cristo como Señor y Salvador, Dios perdona el pecado fundamental. Dios perdona los problemas espirituales para darnos una nueva vida en Cristo Jesús. Por eso dice que en Juan 1:12: mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Somos nueva criatura. 1 Corintios 5:17. Hay un poder de recreación en nosotros, que es el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida, para guiarnos, para enseñarnos lo que tenemos que hacer. Y lo grandioso es la quinta seguridad, es la seguridad de victoria.
aquella seguridad de victoria. Primera de Corintios 10:13, que también podemos verlo nuevamente en Sadrach, Mesach y Abed-Nego. Ellos ganaron sin molestarse, ellos ganaron sin pelear, ellos ganaron ni siquiera sin maldecir al rey Nabucodonosor, ni siquiera murmurar en contra de él. No dijeron ninguna palabra mala ni nada a Nabucodonosor. No le dijeron nada, solamente lo miraron. Como David delante de Goliat, cuando David dijo: este incircunciso ha venido a fastidiar al Jehová, al ejército de Jehová, el Dios de Israel. Pero Sadrach, Mesach no dijeron nada antes de Nabucodonosor. Está de más que nos metas en ese lugar. Perderás la batalla, Nabucodonosor, le estaban diciendo. Porque el Dios que está con nosotros es el Dios que nos muestra Apocalipsis 1:8. Es el alfa y el omega, el principio y el fin, el que es, el que era y el que ha de venir, el todopoderoso. Está de más que yo pelee con la gente, está de más que yo pelee contra las personas. La mejor batalla que podemos experimentar es la oración. Si tomamos estas 5 seguridades en nuestra vida, la seguridad de salvación, la seguridad de respuesta a la oración, la seguridad de la guía del Espíritu Santo, la seguridad del perdón de pecados, la seguridad de victoria, estas 5 es a causa de solo Jesucristo. Es a causa de solo Jesucristo, que es el Evangelio y es el testimonio absoluto. Cristo Jesús. No es tu problema, no es de dónde saliste. Eso fue tu vida pasada, lo que experimentaste. Pero el testimonio absoluto es dar a conocer al Dios viviente, como lo hicieron Sadrach, Mesach y Abed-Nego en Daniel 3:26. Cuando entonces Nabucodonosor, después de haberlo sacado, después de ver cómo el ángel del Señor los había protegido, dice: entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abed-Nego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abed-Nego salieron de en medio del fuego. Hicieron que un no creyente, que un hombre que estaba poseído por los demonios, un hombre que había creado una cultura de idolatría que traía destrucción a Babilonia y que había destruido a través de las conquistas, puedan reconocer que había un Dios altísimo. ¿No es tremendo esto? Amén. Y Dios nos llama así a nuestra vida de fe, para que en nuestro trabajo, en nuestra nación, en nuestra universidad, la gente pueda conocer que hay un Dios altísimo y que está Jesús en Cristo en nuestros corazones, que es el Evangelio que nos enseña la palabra de Dios. Que el no creyente pueda conocer a Jesús como el Cristo realmente. Eso es experimentar, o ese es el Evangelio que posee la bendición verdadera. Que el no creyente, o la persona que está en idolatría, o la persona que está separada de Dios, o que está en misticismo, en brujería, pueda conocer el Evangelio que posee la bendición verdadera, que es Juan 14:6, cuando Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Lo que nos dice Romanos 8:2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me libra ahora la ley del pecado y de la muerte. Y como dice primera de Juan 3:8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Que podamos nosotros testificar a Jesucristo como verdadero profeta, como verdadero sacerdote y como verdadero rey de nuestra vida, realmente. Que vivamos esa vida de fe llena en Cristo Jesús como hasta hoy. El Evangelio posee la bendición inevitable. Podemos darle vida espiritual a otra persona a través de solo Cristo. Cuando Pedro entraba al templo de la Hermosa, estaba el cojo y Pedro mirándole a los ojos le dijo: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y el cojo se levantó. Es la bendición inevitable de Cristo Jesús. Cuando a Pedro querían encarcelarlo y se había armado un alboroto porque había levantado a un cojo en el nombre de Jesucristo, y cuando Pedro pudo haber huido a otros lugares, Pedro decidió quedarse y testificar y decir, Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y no hace falta más nada.
porque tenemos una bendición preciosa en Cristo Jesús, una bendición inevitable en Cristo Jesús, pero nos falta creerla y experimentarla y vivirla. En 1 de Pedro 2:9 la Escritura dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hermanos y hermanas, somos real sacerdocio, somos linaje escogido, somos nación santa, somos un pueblo adquirido por Dios, no por hombre, no por iglesia, no por humano, por Dios, por el Padre Celestial. Es la bendición inevitable sobre nuestras vidas, por eso no podemos fracasar. Y finalmente tenemos el Evangelio que posee la bendición absoluta, que es 1 de Juan 5, el 10 al 13. El que tiene al Hijo de Dios tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito, dice la Escritura, dice Juan, a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Realmente creo en el Hijo de Dios. Realmente creo en mi vida eterna. Realmente vivo mi vida eterna. Realmente devociono por esa vida eterna que Dios me ha dado a través de Jesucristo. Y termino preguntando esas 3 preguntas maravillosas. Si no es ahora, ¿cuándo? Si no es con el Evangelio, entonces ¿con qué? Y si no soy yo, entonces ¿quién? Va a dar el testimonio absoluto de que solo Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Que esta semana podamos testificar a Jesucristo y que podamos usar nuestra experiencia de vida como canal para testificar a Cristo, no para resaltar nuestros problemas, sino para que ese es el canal para que Cristo sea testificado a través de nuestras bocas, a través de nuestro espíritu, que nos guía para hablar la palabra de Dios. Amén. Que sea una semana de bendición y que se cumpla esta palabra en el nombre de Jesucristo. Oremos. Padre Dios, te damos las gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo por tu gracia. Señor, que esta semana y el resto de nuestra vida podamos llevar con nosotros el testimonio absoluto que es Jesús el Cristo, nuestro Señor y Salvador. Señor, te pedimos que obres a través de tu Espíritu Santo, que nos guíes a través de tu Espíritu Santo, Señor, y que continúes, Señor, obrando a través de tu Espíritu Santo en cada campo, en cada nación donde estamos trabajando, Señor, y donde el Evangelio se está proclamando. Quebrantamos los desastres en el nombre de Jesucristo y ayúdanos, Señor, y guíanos a experimentar estas 5 seguridades y a vivirlas. Gracias, Señor, por tu gracia. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén.